Avanza esta primera semana de julio, día 3. ¿Cómo está? Buen día, Latinoamérica. Tiempo de temas informativos en nuestra agenda abierta. Estados Unidos, México. Congreso estadounidense aprobó recientemente 4.600 millones de dólares para, abramos comillas, aminorar crisis fronteriza. Y la cerramos. Mientras, cientos de migrantes sufren condiciones infrahumanas en los llamados campos de concentración. Así le están llamando a esos centros de detención en la frontera sur, es decir, en esa zona limítrofe que comparten Estados Unidos y México. ¿Cuál será el destino real de ese dinero? Le preguntamos. A su juicio, contéstenos: industria privada de prisiones, más militarización en la frontera, mejoras para los migrantes, terminar muro. Allí 4 opciones disponibles. Elija o decántese por la que considera es la que más pertinente en este momento. Brasil, otro tema grueso. Desde este miércoles 3 de julio, Brasilia, la capital, acoge el tercer Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de nuestra América Latina, con naciones originarias y especialistas en diversas áreas. Allí lo vemos. Opciones para opinar. Pregunta: ¿qué valor tiene el encuentro? Y ahora sí miro las 4 opciones disponibles: parar deforestación, en especial lo que está ocurriendo en la Amazonía, denunciar al gobierno de Bolsonaro, seguir lucha por tierras originarias, intercambio de experiencias entre las naciones originarias de nuestro hemisferio. Allí, temas disponibles para participar. Cuentas en Twitter, @TelesurTV, @TelesurAgenda_A y @LuciaTelesur, desde donde estamos retuiteando. Acompáñenos, hay otros temas para tratar. Comenzamos a desarrollar. Políticos, activistas y defensores de derechos humanos estadounidenses están luchando por el proyecto de ley de ayuda fronteriza de 4.000 millones de dólares, aprobada recientemente en el Senado, y que podría darle un nuevo impulso a las detenciones de inmigrantes en la frontera sur del país. Ante esta situación, un grupo de senadores demócratas visitaron algunos de los polémicos centros de detención de migrantes y denunciaron las malas condiciones de estas instalaciones y los abusos físicos y psicológicos que sufren los centroamericanos, en especial las mujeres y los niños. Lo que vimos hoy fue inconcebible. Ningún niño debe ser separado de sus padres. Ningún niño debe ser retirado de su familia. Ninguna mujer debe ser encerrada cuando no le ha hecho daño a otro ser humano. Debe dársele agua. Deben tener acceso básico a los derechos humanos. Y es una noción falsa la idea de que tenemos que elegir entre personas. Es una noción falsa. Ningún niño debe sufrir por el beneficio de otro. Estas denuncias, junto con el incremento de las muertes de inmigrantes en los centros de detención, han generado una alerta sobre el maltrato que sufren los miles de centroamericanos que llegan a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la difícil situación migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos y la implicación de las políticas migratorias de la administración Trump. Agencia rusa de noticias y análisis Sputnik nos permite poner todavía más la cuestión en contexto. Titula: Amnistía Internacional acusa a Estados Unidos de hostigar a defensores de migrantes. Es una nota publicada exactamente hoy, hace unas pocas horas, desde Ciudad de México. Gobierno de Estados Unidos ha emprendido desde 2018, se recuerda acá, una campaña ilegal por razones políticas para intimidar y hostigar a defensores de migrantes. Así lo indica el informe Salvar Vidas no es delito, presentado por esta ONG Amnistía Internacional. A fines del año pasado estalló en la frontera sur de Estados Unidos, es decir, en esa zona que comparte con México, una crisis de derechos humanos que Amnistía considera una consecuencia de políticas ilegales de asilo de parte de las autoridades domésticas que están devolviendo a México grandes cantidades de personas que están a la espera de sus citaciones a cortes de inmigración. Esos extranjeros devueltos, que según autoridades mexicanas ya suman 14.000 y el número podría elevarse a 60.000 durante este 2019. Bueno, así lo refleja esta organización fundada en Londres en 1961. Hostigamiento jurídico de motivación política. Allí en esa frase se resume. Common Dreams publica: a medida que crece la furia, decenas de miles de personas se reúnen en Estados Unidos exigiendo una acción inmediata para cerrar albergues para migrantes.
Bueno, Move On y otras organizaciones, o Move On y otras organizaciones progresistas han organizado mítines, Close the Camps, en respuesta a la creciente indignación pública por el trato que ha dado el gobierno de Trump a quienes están solicitando asilo y a otros que hacen parte de esa comunidad de migrantes. Miles de los cuales están detenidos en condiciones inhumanas después de haber cruzado la frontera de México y Estados Unidos. Cerca de 200 ciudades y pueblos de este país norteamericano han tenido protestas. Los manifestantes se reunieron frente a edificios de la administración pública llevando letreros o pancartas en las cuales exigen, entre otras cosas, el cierre de los llamados campamentos. Ya les decía, desde algunos espacios se les dice campos de concentración. Bueno, me voy ahora a otros datos importantes para caracterizar todavía más el hecho. La administración Trump ha protagonizado un retroceso en materia de derechos humanos, en especial en torno a lo que tiene que ver con migración. Entonces, vamos a justificar esto con números que realmente nos dan cuenta del panorama. Más de 2.500 familias separadas por la fuerza en la frontera de Estados Unidos-México como parte de esa política de tolerancia cero y de separación familiar. Y allí hay que incluir a niños con discapacidad y también a bebés recién nacidos. La cosa es dramática. Las autoridades migratorias, antes hay otro dato que lo veo allí en pantalla, cientos de padres fueron deportados, incluso muchos solicitantes de asilo. Es decir, aquellos cuyas solicitudes de asilo fueron indebidamente desestimadas por agentes fronterizos, para tener la especificidad. Y ahora sí, el dato que quería darles antes: las autoridades migratorias intentaron eliminar los límites legales a la detención de niños para que pudiera ser indefinida. Las muertes recientes de inmigrantes detenidos tienen que ver con una atención médica o sanitaria deficiente. Casi 800.000 jóvenes migrantes con permisos de trabajo y protección contra la deportación en virtud del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido por su sigla DACA, quedaron a la deriva. Bueno, hay algunos datos que nos dicen de qué va esa política de tolerancia cero y separación familiar que ha puesto en marcha Donald Trump, tal cual lo había prometido durante su campaña, y eso que además le llevó a triunfar, o se dice que en buena medida le llevó a obtener un gran rédito, y que lo mismo podría ocurrir rumbo a la reelección en 2020. Hay otro dato importante que no debemos perder de vista. ¿Qué pasa con los contratistas privados de prisiones? Obtienen beneficios anuales nada despreciables por esta detención de inmigrantes. Bueno, veamos entonces. 2015, la industria de prisiones privadas operaba 62% de las camas de detención de inmigrantes y dirigía 9 de los 10 centros de detención más grandes. Una prisión privada generalmente cobra una tarifa diaria por persona encarcelada para cubrir los costos y para obtener, evidentemente, ganancia para esa industria. En el año fiscal 2017, el Departamento de Seguridad Nacional gastó aproximadamente $126 por día por cada ciudadano detenido. Las empresas Core Civic y Geo Group gestionan más de la mitad de los contratos de las prisiones privadas, incluyendo detenciones de inmigración. No inmigrantes obtuvieron ingresos combinados que superaron los 4.000 millones en el año fiscal 2017. La aclaratoria: los $126 por día por cada no ciudadano detenido. Bueno, ahí hay una cantidad de situaciones, ¿no? Este martes se publicó un informe, lo hizo la publicación el Instituto Nacional de Migración de México, y en ese documento se detalla el número de deportados desde Estados Unidos hasta México. Bueno, más de 16.000 migrantes a México en el primer semestre de este año, ya cumplido. En el periodo que va desde el 29 de enero hasta el 8 de abril se había registrado un total de 1.323 ingresos desde Centroamérica.
El 16 de abril esa cifra se disparó a 1.200% o en 1.200% al llegar a los 15.391. Los retornos totales hasta el 30 de junio son 5.709 personas por el puerto fronterizo del Chaparral en Ciudad de Tijuana, 3.299 por la Garita Mexicali BC, 7.706 por Reforma en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, allí algunos puntos críticos. Con más, desde Washington DC, Alina Duarte, nuestra corresponsal. Buen día, Alina. Nuevas movilizaciones ayer contra esta política de tolerancia cero que vemos ha puesto en marcha perfectamente el gobierno de Trump, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Así es, el día de ayer, decenas de protestas, cerca de casi 200 de ellas se realizaron en todo Estados Unidos bajo la consigna "Cierren los campos ahora". Y es que así le llaman a estos centros de detención, les han llamado campos de concentración por las condiciones inhumanas en las que se encuentran decenas de miles de migrantes. Decenas de ellos también han fallecido, 6 de ellos menores de edad durante los últimos meses, luego de la aplicación de esta política de cero tolerancia y de separación familiar que ha implementado la administración de Donald Trump. Insisto, decenas de protestas se han realizado. También cabe señalar que por parte del gobierno estadounidense, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta han aprobado en días recientes 4.600 millones de dólares para minorar, dicen, la crisis fronteriza. Sin embargo, todavía este presupuesto tiene que ser aprobado por el presidente Donald Trump. Sin embargo, esto parece va a ocurrir, ya que era una propuesta. Esta propuesta específicamente había habido otra en la Cámara de Representantes, pero esta que fue aprobada tuvo origen en la Cámara, en el Senado, la cual fue propuesta por la bancada republicana. Estaríamos esperando que durante los próximos días, esta semana, sea publicado este presupuesto, sea aprobado por el presidente Donald Trump, y también se especula sobre el destino que este puede tener, si realmente va a ser para aminorar las condiciones, sobre todo para darle dignidad a los migrantes, que el mismo Departamento de Seguridad Nacional y otros legisladores, sobre todo, han constatado las situaciones en las que llegan a pasar menores de edad y mayores de edad en estos centros de detención. No se sabe si estos recursos realmente lograrán aminorar todas esas condiciones o simplemente se dará más presupuesto para estas agencias de aduanas y de protección fronteriza. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo va este avance de la situación migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Alina, por todos los detalles. Bueno, analicemos ahora. Lo haremos con Daniela González López, es coordinadora por México del Observatorio de Derechos Humanos y responsable en CODEP de Relaciones Internacionales. Nos acompaña desde Oaxaca. ¿Cómo está, Daniela? Gracias por atendernos. Hola, muchas gracias, Lucía. Bien. Daniela, nos decía nuestra corresponsal, hay un presupuesto que ya tiene la venia del Congreso, llega a los 4.600 millones de dólares, dicen los congresistas del Partido Republicano en su mayoría, que es para aminorar la crisis fronteriza. No obstante, hay muchas especulaciones sobre el destino real que pueda tener esta cantidad millonaria. Su opinión, empecemos por allí, por favor. Así es, pues consideramos que efectivamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto que se asigna por los Estados Unidos, y en este caso pues realmente sí no lo creemos así, porque finalmente hemos visto que se ha agudizado toda esta crisis humanitaria justamente de todo lo que tiene que ver con los pueblos de Centroamérica, y que en estos últimos años hemos visto que esta crisis se ha representado en muchas muertes. Y algo que es muy característico del gobierno de Donald Trump es efectivamente que ha venido criminalizando todo lo que tiene que ver con la migración. Entonces, justamente por eso lo colocamos y lo ponemos en duda, porque finalmente sabemos que en la frontera, tanto de Centroamérica con México como en la frontera de México con Estados Unidos, lo que él ha venido apostando es a seguir destinando recursos, pero para la militarización de las fronteras. Y justamente lo vemos pues con un hecho tan horrible que justo pasó hace unos cuantos días con la muerte en el río Bravo de Oscar y de Valeria,
que bueno, eso coloca a nivel internacional la situación de pobreza que están viviendo y de discriminación, de racismo, que los Estados Unidos ha venido haciendo ya desde hace muchas décadas en todo Centroamérica. Es una situación que ya lleva varios meses. Las fotografías de inmigrantes menores de edad separados, arrancados de los brazos de sus familiares, de sus padres, dieron la vuelta al mundo, hubo muchos cuestionamientos. Sin embargo, Donald Trump va adelante con esta política que llama tolerancia cero, ¿no? Pero no es otra cosa que criminalización y satanización de la migración y obviar las raíces del conflicto. Yo quisiera, Daniela, que nos ayudara a una caracterización. ¿Qué sectores son los que apoyan esa política, esas medidas que toma el presidente Trump? Pues realmente podemos ver que pues estos sectores son sectores de derecha, muy reaccionarios, y en donde efectivamente pues ellos están detrás de toda esta política. Pero algo que también justamente en estos últimos días desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos estuvimos denunciando y estuvimos también haciendo un trabajo sobre todo también tanto con la denuncia pero también haciendo exigencias. Ha tenido que ver, por ejemplo, con el caso específico de Honduras. Justamente el 28 de junio de este año se cumplieron 10 años del golpe de Estado que Estados Unidos hizo contra Manuel Zelaya, y que justamente todo esto ha venido aconteciendo porque estábamos hablando de que hace 10 años con el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras, como un gobierno progresista, se estaban garantizando ciertos derechos para el pueblo hondureño. Y sin embargo, cuando Estados Unidos interviene a través de su mano y se genera el golpe de Estado en Honduras, entonces, ¿qué es lo que viene como resultado? Bueno, vienen posteriormente de eso gobiernos de derecha, ¿sí? Y después el resultado es un gobierno dictatorial a la cabeza con Juan Orlando Hernández que violentando la Constitución de Honduras se vuelve a colocar en el poder ya durante 2 mandatos. Obviamente sabemos qué consecuencias ha tenido tan grave, porque Honduras también ha sido uno de los países en donde ha habido muchas caravanas de inmigrantes. Y todo esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con esa política intervencionista que desde los Estados Unidos viene, pero justo cómo es que toda la población hondureña con Juan Orlando Hernández a la cabeza ha sufrido pobreza, represión. Justamente en este último tiempo han habido importantes movilizaciones por el derecho a la salud, por la educación, porque no se privatice, pero es una oleada muy fuerte de imposiciones de gobiernos neoliberales que están mandatados y son títeres de los Estados Unidos. Entonces vemos que todas estas medidas no ayudan en nada y por el contrario se sigue dando una fuerte crisis y sobre todo violaciones directas a los derechos humanos de los inmigrantes, porque sabemos que el derecho a migrar es un derecho humano que está siendo violentado, que no está siendo respetado y que obviamente se sigue agudizando y se va a seguir agudizando. ¿Por qué? Porque en verdad no existe una política que esté realmente funcionando en el mundo para que los pueblos puedan vivir con dignidad, porque toda esta gente lo que está buscando es un trabajo, es una forma de sobrevivir y de subsistir, ¿sí?, a todas las problemáticas que diariamente está viviendo y enfrentando. A ver, Daniela, como responsable o como trabajadora en centros de derechos humanos, quiero preguntarle sobre las condiciones en esos centros de detención de inmigrantes y cómo es el procedimiento para llegar allí, es decir, quiénes van y quiénes no, quién lo decide, porque los medios publican. La polémica gira en torno a 200 lugares de Estados Unidos en los cuales el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por su sigla en inglés, tiene detenidas diariamente a más de 50.000 personas, en su mayoría inmigrantes sin documentación, refugiados y solicitantes de asilos provenientes de Latinoamérica. Le pregunto, ¿cómo son o cómo funcionan esos centros de detención?
Pues realmente estos centros de detención, por lo poco que conocemos, porque nuestro trabajo se enfoca más, digamos, a estar acompañando temas específicos y casos de derechos humanos de diversos países en el mundo, pero consideramos que no están adecuados, no existen las condiciones adecuadas, pero además estamos hablando que son cantidades masivas de personas y por lo tanto no existen las condiciones adecuadas. Por eso es de que se dan la separación de los niños, de las niñas con sus padres. Eso por un lado. Por otro lado, realmente los consideramos que son muchos de ellos centros en donde en vez de dárseles una atención verdaderamente adecuada en el ámbito psicológico, en el ámbito económico, social, sirven también como cárceles, y cárceles en donde tienen un trato muy cruel, ¿sí? Después de que vienen de prácticamente después de que vienen sobreviviendo a todo lo que se tienen que enfrentar en el camino por cruzar la frontera o las fronteras, son tratados no como seres humanos, sino son tratados realmente de una manera muy inhumana. Entonces, estamos viendo que realmente estos centros no tienen una efectividad para la gran cantidad de personas que están siendo desplazadas, porque también nosotros hemos caracterizado ese aspecto, están siendo desplazadas por este mismo sistema de gobierno que está encabezado justamente por gobiernos neoliberales, gobiernos títeres que responden a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, a todas luces, no están cubriendo estas necesidades de toda esta gente, de todas estas personas que vienen en búsqueda de una nueva forma de vida y sin embargo, como les decía, en estos centros no se les da la atención adecuada, pero es que estamos hablando, también son muchísimas personas y en este caso sí debería de haber en el mundo políticas que verdaderamente respondan a un respeto integral de los seres humanos en calidad de desplazados, porque esto debería de ser, digamos, de primera línea, porque estamos hablando que son vidas humanas. Que conecta con esto último y con lo primero que conversábamos sobre el presupuesto, Daniela, ya para finalizar, es cierto que la industria privada de prisiones se queda con la mayor tajada del pastel. Ustedes manejan desde esos espacios que protagonizan, en los cuales se atienden derechos humanos de distintos habitantes de nuestra Latinoamérica, información sobre este particular. Información particularmente específica no tenemos, pero sí conocemos cómo es que se mueven los presupuestos y sabemos que muchos de estos presupuestos, más que para ayudar en esta cuestión de esta crisis humanitaria y ayudar a resolver esta crisis tan grave que tenemos ya desde hace varios años, que tiene que ver con todas estas caravanas migratorias que han venido de Centroamérica cruzando México para ir a Estados Unidos, no se le están inyectando verdaderamente estos recursos y sí tiene que ver sobre todo con una política de militarización de las fronteras. Y para todo esto sí se le está inyectando una gran cantidad de dinero y sobre todo también sabemos que lo que se quiere por parte de Donald Trump es implementar todo, como ustedes ya bien lo saben, todo lo que tiene que ver con el muro, un gran muro que quiere construir o que más bien ya se está implementando y que ha querido construir ya desde hace varios años, que sea tan similar como el muro que han venido construyendo y que está ya presente en los territorios palestinos, y sobre todo utilizando tecnología de muerte que viene directamente implementada por el Estado de Israel y que tiene que ver con toda esta criminalización de la migración en el mundo. Entonces, bien sabemos que todos estos recursos se van a seguir implementando en las fronteras y tiene que ver no nada más con los muros físicos, sino también con los muros que tienen que ver con el ejercicio de grupos tanto violentos, que son grupos paramilitares que también aterrorizan a toda la población desplazada migrante, y por otro lado que también son financiados por grupos de derecha fascista en los diferentes países de América Latina, por un lado, y por otro lado también el ejército. Y todo esto tiene que ver, como les digo, y responde a los intereses y a la directriz de la criminalización de lo que tiene que ver con la migración. Daniela, muy amable, gracias por este tiempo que le ha concedido a nuestra audiencia.
Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Allí teníamos a Daniela González López, es responsable por México del Observatorio de Derechos Humanos y además encargada de Relaciones Internacionales del CODEP. Bueno, Daniela nos hacía mención a una noticia que realmente es estremecedora. Los salvadoreños originarios de la localidad de San Martín, del centro de El Salvador, Oscar Martínez y su hija Valeria, la pequeña Valeria, fallecieron justo hace una semana tratando de cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos, y esto sin duda que pone rostro a la crisis migratoria que afrontan miles de centroamericanos. Bueno, el lunes 1 de julio eran enterrados en una ceremonia muy íntima los cuerpos de estos dos ciudadanos, Oscar Martínez y Valeria. Le preguntábamos a nuestra audiencia su opinión sobre cuál es el destino real de ese dinero que fue aprobado recientemente por el Congreso, es de 4.600 millones de dólares, y justifican los congresistas diciendo esto es para minorar la crisis fronteriza. Se espera, lo decía Lina, que en las próximas horas el presidente Trump le dé el visto bueno a este presupuesto. Y mientras tanto, lo que está ocurriendo en eso que llaman campos de concentración, que están verdaderamente abarrotados, han llegado ya a su límite. Entonces, 21% considera industria privada de prisiones, de eso le preguntábamos a Daniela. 21% igual cree que para más militarización en la frontera sur. 13% cree que sí iría a otorgar o a garantizar mejoras a la población migrante, y 45% cree que esa insistencia del presidente Trump de finalizar el muro para hacer más fuerte, más vigorosa su política antimigratoria, como él mismo lo ha dicho en distintas ocasiones. Así terminamos este tema. Hay otros para tratar en este espacio informativo y de análisis. Espérenos, nos toca hacer una pausa. Ya venimos. Este miércoles empieza el Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina en Brasilia, capital federal brasileña. El evento reúne investigadores indígenas y no indígenas para compartir conocimientos sobre el tema. Brasil es sede del Congreso en un momento en el que los derechos de los pueblos indígenas son atacados por las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro, quien desde la campaña presidencial proponía exterminar el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora en el poder, además de frenar la demarcación de tierras indígenas, dejando la actividad a cargo del Ministerio de la Agricultura, que es comandado por grandes terratenientes, Bolsonaro también está deshaciendo toda la rigidez del Código Ambiental brasilero, motivo que sumó críticas al gobierno bolsonarista en la última cumbre del G20. Hoy en Agenda Abierta hacemos foco sobre la organización de los pueblos indígenas para garantizar y ampliar su derecho al territorio, a la proclamación de su cultura y a la vida en comunidad. A ver, añadamos sitios digitales, allí tenemos datos. Por ejemplo, este que ofrece la revista Forum. Gobierno Bolsonaro, deforestación en Amazonía crece 60% respecto a junio del año pasado. Es decir, hay una comparativa entre lo que ocurrió en 2018 y lo que se registra ya en lo que va de 2019. Y son datos que otorga el Instituto Nacional de Investigación Espacial, el INPE, que dice esta es la peor marca desde 2016. A ver, aquí tengo exactamente el número, cerca de 762,3 kilómetros cuadrados de bosques talados. Lo que ocurrió en 2018 fue 488,4 kilómetros cuadrados. De allí que se diga que el aumento es de 60% en deforestación. Suma este portal en el Acuerdo de París, suscrito en 2015, Brasil se comprometió a eliminar la deforestación ilegal para 2030, ya vemos cómo van las cosas. En un estudio hecho por investigadores ambientales se señala que 68% de las áreas protegidas en la Amazonía están amenazadas. Me cambio de la revista Forum a Amazonía Real. Quilombolas de Alcántara están preocupados por una decisión del gobierno que lanza la base espacial a Estados Unidos. Otro punto importante que nos habla de la política de Jair Bolsonaro como presidente. Con la entrega de esta base militar espacial de Alcántara, que tiene una importancia geopolítica y está ubicada en el noroeste de Brasil, a Estados Unidos, la entrega a este país, el área militar puede ser ampliada encima de un territorio de pueblos nativos, de pueblos originarios. Según la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales de Quilombola, CONAC, hay 210 comunidades en el municipio de Alcántara. Los ingresos provienen de la pesca, la agricultura, la venta de artesanías,
programas sociales como subsidio familiar y pensiones rurales. Por lo cual, esta medida es cuestionada, esta expansión sería desastrosa, advierten, porque significaría el desplazamiento continental en el interior y la pérdida de acceso a los principales medios de supervivencia de este lugar. Ya nombrábamos algunos y bueno, destaca allí la actividad pesquera. Me voy a G1, Fondo Multimillonario para la Preservación de Amazonas está en riesgo. Entienda, el Comité del Fondo Amazónico, COFA, fue extinguido por un decreto suscrito en abril pasado por el presidente Jair Bolsonaro. Este comité es responsable por el Fondo Amazonas, que ha recolectado donaciones para acciones de prevención contra la deforestación en Brasil desde el año 2008. Tenía 103 proyectos en la cartera por un total de aproximadamente 500 millones de dólares. Alemania y Noruega son los principales donantes. La existencia del comité es una condición para la existencia al mismo tiempo del fondo y la liberación de ese dinero. Bueno, allí algunos datos. Se habla de un retroceso importante en materia ambiental en esta gestión que lleva muy poco de Jair Bolsonaro, electo en octubre pasado. Permiso para 152 nuevos agrotóxicos, siendo que 44% de ellos son considerados altamente nocivos. Revisión de todas las 334 unidades de preservación ambiental. Propone el fin de las reservas naturales legales. Esto comprende 30% del amplio territorio brasileño. Hay otro punto, caída de 34% en las actividades de fiscalización de deforestación. Busca también crear la Cancún brasileña en área ecológica, que es refugio de varias especies. Nombramiento de policiales para asumir instituciones que antes eran ocupadas por especialistas civiles. Bueno, hay otros dos ítems que no quiero que se me queden por fuera, allí los vamos a mirar en pantalla. Frena la demarcación de tierras indígenas, de territorios originarios que luchan nuestras naciones indígenas. Pasó las atribuciones de la Fundación Nacional de Indio al Ministerio de Agricultura en manos de terratenientes. Bueno, allí están los ítems principales que resumen estos retrocesos en materia de legislación ambiental. Nos suma otros datos desde Brasilia, Danay Galetti. Danay, como decíamos, leyendo la revista Forum, preocupa esto que informa el Instituto Nacional de Investigación Espacial, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como en efecto, el Instituto Nacional Espacial de Brasil determinó que en el pasado mes de junio 762 kilómetros de bosque se perdieron en la zona del Amazonas. Otras estadísticas apuntan que este territorio perdido equivale a la ciudad de Campiñas en el estado brasileño de Sao Paulo o a 100.000 estadios o campos de fútbol. Otra de las cuestiones relacionadas con este particular es que en todo lo que va de 2019 se han perdido de área boscosa 2.273 kilómetros cuadrados. Estas estadísticas son superiores a las del año pasado, del año 2017, en un 60%. Y de los estados, de los 9 estados que conforman esta región de la Amazonía legal, el más afectado ha sido Pará. Desde que Jair Bolsonaro el pasado 1 de enero asumió la presidencia, líderes sociales, movimientos académicos han denunciado las políticas implementadas por el presidente y que afectan el medio ambiente en el país. Entre ellas está pasar la delimitación, la creación de reservas indígenas de la FUNAI al Ministerio de Agricultura, dominado o liderado por una latifundista, Teresa Cristina, que es a favor del agronegocio, del latifundio, de conceder licencias a las mineras para explotar estos territorios, y todo ello ha sido anunciado. Y es válido destacar este particular porque precisamente del 3 al 5 de este mes de julio aquí en Brasilia sesionará el Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina y por supuesto nosotros estaremos cubriendo esa pauta. Es toda la información que tengo hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay. Allí teníamos a nuestra corresponsal Danay Galetti desde Capital Federal brasileña. Bueno, vamos a sumar ahora para conversar, para intercambiar ideas desde Río de Janeiro a Beto Almeida, analista político, director de la televisora Ciudad Libre. ¿Cómo está? Buena jornada, Beto. Gracias por estar nuevamente con Telesur.
Muy buenos días, Lucía Córdoba y toda la audiencia de Telesur. Es una grata satisfacción estar acá a la orden del Senado de Telesur. Beto, dábamos algunas cifras que nos dicen hay un panorama poco alentador. Del 3 al 5 de este mes, Brasilia acoge al tercer Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de nuestra América Latina, nos lo recordaba nuestra corresponsal Danay Galetti, y bueno, primero el valor de ese encuentro en medio de este contexto que estamos describiendo y nos quedamos cortos, ¿no? Bueno, ese Congreso de Pueblos Indígenas ocurre en un momento muy hostil, supremamente hostil a la causa indígena. Esto porque una serie de políticas ambientales y políticas indigenistas de protección a las comunidades indígenas, a la cultura indígena, a la salud indígena, están siendo demolidas como parte de un proceso de desregulamentación impuesto por el gobierno de Jair Bolsonaro. No es una cosa accidental, casual, es algo muy sistemáticamente estructurado, de tal manera que un general que fue nombrado por el propio Bolsonaro para ocupar el cargo mayor de presidente de la Fundación Nacional del Indio, fue ahora dimitido y dijo que estaba horrorizado, espantado, asustado, porque todas las políticas que escuchaba dentro del gobierno eran en favor de terratenientes y contra los indios. O sea, si un gobernante parte del principio que existe mucha tierra que podría ser ocupada y poco indio que ocupa esas tierras, sin importar la historia, la condición ambiental, la condición cultural, los derechos de los pueblos indígenas, esto ya crea un presupuesto, una posibilidad, diciendo de que los indígenas son vistos como un incómodo, como un estorbo, como algo que está impedindo el proceso considerado normal, bastante anormal, de la civilización. Entonces, en ese sentido, la demolición de estas políticas indigenistas y también las políticas ambientales que ocurren simultáneamente, son un factor de extrema amenaza a los pueblos indígenas en Brasil. Ese Congreso, por lo tanto, está ocurriendo en un momento de absoluta gravedad, de mucha gravedad. Entonces, sin esperanza de que en el Congreso, hablo del espacio legislativo máximo de la República Federativa, puedan ser aprobadas medidas que pongan un freno, un coto a esta política que desde el comienzo puso en marcha el presidente Jair Bolsonaro, ¿no, Beto? Es un proceso de que el Congreso está totalmente sometido a una suerte de tipo de presión de parte del agronegocio, que tiene una incompatibilidad total, porque ellos así ponen, ¿no?, con la demarcación de tierras indígenas, por ejemplo. Entonces, basta decir que hoy acaba de ser nombrado para el Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización, el INCRA del Estado de Rio Grande do Sul, un terrateniente. O sea, el presidente regional del INCRA en Rio Grande do Sul es un terrateniente para no hacer nada de reforma agraria, por supuesto. Porque si un general que era presidente de la Fundación Nacional de Indio, que acaba de ser dimitido hace pocos días, estaba asustado, imagine cómo él alertaba. Yo nunca jamás escuché algo que pueda significar una protección, una regulamentación en términos de políticas públicas, de legislación dentro del Congreso Nacional, que pudiera significar cuidado, protección y respeto a los derechos indígenas. Este Congreso, que está absolutamente volcado para, digamos, muy sensible a las presiones de la alta finanza, de los grandes propietarios de tierra, difícilmente podrá producir una legislación de protección a los derechos indígenas, pero también con mucha dificultad a la cuestión ambiental, que mientras fue objeto de conversación entre Angela Merkel y también Macron,
en la última reunión del G20 poniendo una serie de restricciones a la conducta de Bolsonaro, pero la propia Angela Merkel ha dicho que en ninguna manera no iba a cambiar su interés prioritario por el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur en troca, en cambio de políticas ambientales que ella sabe muy bien, todos saben muy bien, que están siendo descumplidas por el actual gobierno federal de Brasil. ¿Qué fuerza, qué potencialidades a escala regional puede tener este encuentro que a partir de hoy reunirá en Brasilia hasta el 5 de julio a naciones originarias de nuestra América Latina como espacio deliberativo y de intercambio de experiencias? Beto, se lo pregunto si puede servir como un espacio no solo de reunión, pero sino también de denuncia oportuna. Será bastante fuerte en términos de denuncia, pero debe ser una alerta muy, muy severo, una alerta muy grave. Aquí la sociedad debe organizarse, porque muchos de los derechos, no solo de los indígenas, están siendo perdidos. Entonces los pueblos indígenas que se reúnen en Brasilia para discutir su destino histórico, sus políticas, están viendo cada vez más claramente cómo que las políticas indigenistas y ambientales están vinculadas a una postura del Estado. Pero cuando un gobierno, como el caso de Brasil, que es acá, Brasil, país que es sede de este Congreso, tiene una filosofía de Estado mínimo, eso es una amenaza por sí sola a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no pueden pensar en electricidad, salud, escuela, educación, transporte, si no hay un Estado que sea favorable a existir. Cuando un Estado es favorable de cara a considerar los indígenas como incómodo, como estorbo, eso da una dimensión del peligro que ese Congreso deberá analizar y trazar líneas de combate para resistir, primeramente, porque ese siempre fue durante todos los siglos la palabra de orden de los pueblos originarios, resistir, resistir y resistir, pero en un momento de extrema hostilidad. Por lo tanto es necesario sensibilizar el conjunto de la sociedad, el conjunto de América Latina, los gobiernos, las instituciones, la ONU, para el peligro que están pasando los pueblos indígenas en Brasil en este momento con mayor gravedad. Gracias, Beto, por este tiempo que concede a Telesur. Muchas gracias, un saludo a tu audiencia. Gracias. Saludo fuerte de vuelta hasta Río de Janeiro. Allí teníamos a Beto Almeida, periodista, analista internacional, conocedor de la realidad de su país. Allí nos daba datos importantes. Le preguntábamos a nuestra audiencia, después del enunciado, desde este miércoles, Brasilia acoge el tercer Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de nuestra América Latina, con naciones originarias especialistas en distintas áreas. ¿Qué valor tiene este encuentro? A su juicio, 17% cree que detener deforestación, en especial lo que está pasando en ese pulmón llamado Amazonía, 39% denunciar al gobierno de Bolsonaro o las políticas de las cuales nos hablaba nuestro invitado, 24% proseguir en esa lucha intensa por el rescate de tierras originarias y 20% cree que servirá más bien para el intercambio de experiencias. Monseñor Sergio Eduardo Castriani, actual arzobispo de Manaos, conocedor de la situación en la Amazonía, se le pregunta si es pesimista u optimista sobre esta situación que estamos describiendo y dice: soy realista, está confirmado el peor escenario, Brasil está cambiando para peor, pero nada que no se haya dicho ya durante la campaña electoral, a juzgar por las promesas que hacía el entonces candidato Jair Bolsonaro. Así marcamos el final en este tema que seguiremos tratando desde otros espacios. Preocupa, ¿no?, a los habitantes de nuestro continente. Hagamos una pausa, una última pausa en la agenda abierta y ya venimos con mucho más. Espérenos, siga acompañándonos. Este miércoles queda constituido en España el Parlamento Europeo o la Eurocámara. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué novedades tenemos? Joan Ortiz y Serra nos tiene detalles sobre el avance de esta sesión. Joan.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos desde Barcelona. Ese acto de constitución de la Eurocámara sigue adelante. Ayer simplemente se abrió la sesión, pero lo que hay que decidir es quién va a liderar la Unión Europea, y eso es lo que vamos a saber a lo largo de la jornada de hoy. Hasta el momento conocemos ya cuáles son los principales cargos, algunos de ellos de relevancia. Por ejemplo, pues en el Consejo de Europa va a estar la alemana Ursula von der Leyen, quien está ocupando actualmente el cargo de ministra de Defensa en Alemania. Va a ser la primera vez que la Comisión Europea está presidida por una mujer. Va a sustituir Jean-Claude Juncker. Y quien va a sustituir a Donald Tusk al frente del Consejo Europeo va a ser el actual primer ministro en funciones belga, un perfil liberal, Charles Michel. También conocemos quién se encargará del Banco Europeo. Va a ser Christine Lagarde, que va a dejar a la dirección gerente del FMI, pero uno de los cargos, por lo menos que aquí se ha leído con mucha atención, es el de quien va a ocupar la política exterior de la Unión Europea. Un español, un catalán, por ser más precisos, Josep Borrell, actual ministro de Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, que se encargará de las misiones diplomáticas de la Unión Europea. Un cargo que no se ajusta a los intereses del independentismo, y es que Borrell ha sido uno de los grandes defensores de la unidad territorial y se ha encargado y ha pagado cuantiosas sumas de dinero para contrainformar de todo lo que estaba haciendo el independentismo, no solamente en Cataluña, sino alrededor del mundo. Un ministro sobre todo muy polémico, que tendrá que asumir misiones, por ejemplo, como la de ir a Kosovo, si es que le toca, sabiendo que España no reconoce la independencia de Kosovo, precisamente porque está vinculada a situaciones políticas muy parecidas a la que vive Cataluña con España. En cualquier caso, ayer, como decíamos, se constituyó este Parlamento y faltaron tres. Faltaron Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín. No están y no van a estar, por lo menos de momento. La solución vendrá del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras tanto, los 2,2 millones de votos que recibieron estos tres candidatos pues quedan en el limbo, sin representación. 24 horas después de que comenzara que se constituyera este Parlamento, la situación obviamente no ha quedado resuelta. Joan, por esta actualización oportuna. Ya acá hay medios publicando: Sassoli, periodista italiano, nuevo presidente de la Eurocámara, y alerta sobre veneno nacionalista. Cambiamos, vamos a casa. telesurtv.net, nuestro portal, titula: profesores chilenos rechazan acuerdo y prologan paro docente. La comunidad académica de Chile sigue en protestas. Han anunciado el lunes que seguirán en paro tras rechazar la oferta del gobierno porque no satisface las demandas de mejoras salariales y laborales que están haciendo. El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, aseguró que la negativa al acuerdo propuesto desde el Ejecutivo es una señal al gobierno de que es necesaria una respuesta pronta que tranquilice al profesorado chileno. Aguilar mencionó que el gremio docente le advirtió a la titular de Educación, Marcela Cubillos, que la respuesta que no se entregó no nos satisfacía, ya que faltaban temas sensibles por solucionar. Así lo decía quien la semana pasada participaba de movilizaciones en la calle y estuvo entre los agredidos por los carabineros, e incluso fue aprehendido durante unas horas. Así lo denunciaba. Del portal de nuestra casa nos vamos a Noticias Deportivas. José Daniel López, listo para contarnos ¿qué hay de nuevo? Buena jornada, Lucía, José. ¿cómo estás? Sí, así es. El día de ayer se dio un partidazo por la Copa América de semifinales que vamos a detallar a continuación. Suena el pitazo, adelante. Listo, muchas gracias. El Estadio Mineirao albergó el enfrentamiento con mayor expectativa hasta el momento. El Superclásico Sudamericano fue un encuentro de alto calibre en las semifinales de la Copa América, en el que la verde-amarela Brasil venció 2-0 a la albiceleste. El recinto, ubicado en Belo Horizonte, se vistió de gala para recibir a dos grandes de América. Dos selecciones con rivalidad histórica se disputaban un pase a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo. En las acciones del partido, Gabriel Jesús anotó el primer gol del juego al minuto 19, luego de una magistral jugada de Dani Alves junto a Roberto Firmino. Argentina por poco logra el empate y la remontada, pero los remates de Lionel Messi y Sergio Agüero se estrellaron en los palos.
Al 73, Firmino marcó el definitivo, sepultando las esperanzas gauchas de llegar a la final de este domingo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil esperará saber cuál será su rival entre Chile y Perú, que se define el día de hoy. Y ahora nos trasladamos hasta Francia, donde se disputa el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino en su etapa de semifinales. Allí se produjo la victoria de los Estados Unidos, 2-1 ante Inglaterra. Las autoras de los tantos fueron Kristen Press a los 10. Por parte de la inglesa, Ellen White igualó las acciones en el minuto 19. Y por último, la delantera estrella estadounidense Alex Morgan liquidó las acciones en el 31 para darle el pase una vez más al combinado norteamericano a la final. Es importante resaltar que Morgan se mantiene como líder goleadora del certamen y pudo celebrar su cumpleaños de la mejor manera posible, con un tanto, con clasificación y con la posible bota de oro del torneo, a falta del partido más importante hasta ahora. Y en la acción de la Copa Oro 2019, la selección de México superó 1-0 a su similar de Haití con gol de penal en el minuto 93 del tiempo extra en Arizona, Estados Unidos. El tricolor, gracias a una pena máxima en la prórroga, pudo reflejar su dominio ante una digna Haití en la Universidad de Phoenix, Arizona, un 1-0 marcador final con solitario gol de Raúl Jiménez. México dio el paso, aunque fue corto, a la gran final del certamen. El goleador de los Wolves de Inglaterra se reivindicó para certificar el boleto mexicano a la última instancia del certamen dorado. Los dirigidos por Gerardo el Tata Martino esperan a Jamaica o Estados Unidos. Por su parte, Haití certificó sus grandes avances futbolísticos alcanzados las semifinales del torneo por primera vez en su historia, rememorando los grandes triunfos del cuadro caribeño en los años 70, cuando disputaron el Mundial de Fútbol celebrado en Alemania en los años 74. Y ahora pasamos a la Copa Africana de Naciones de Egipto 2019, donde la selección de Mali se llevó la victoria 1-0 ante su similar de Angola. En el encuentro que se disputó en el estadio Ismalaya, recibió la última jornada del Grupo E a las oncenas maleña y angoleña, con el fin de confirmar los clasificados a la siguiente fase. El cuadro de Mali se llevó la victoria gracias a un gol de Amadou Yadara en el minuto 37, anotación que fue suficiente para que su combinado accediera a la siguiente fase con 7 puntos, quedándose con la primera de las llaves del Grupo E, con 6 goles fabricados y 2 permitidos, además de 2 victorias y un empate. Y con esta Copa Africana de Naciones finalizamos el segmento de deportes y regreso de este contigo. equipo, ¿eh? Ustedes saben porque lo decimos, ¿no? Bueno, así llegamos al final de la agenda abierta. Gracias, José, nuevamente. Un besito, nos despedimos. Sigue en sintonía. Gracias por la confianza. Nos vemos más tarde. Chao. Hasta pronto. Chao.